Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini. No te hagas problema, no vale la pena. Alguien en el mundo nunca te va a dejar. Yo soy un vicio más. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a esta mañana de Los Notables. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Bien, por supuesto. Digo doctor, después ya en un instante llamarlo Roberto. Con mucho gusto. Y voy a empezar a tutearte. Muy con mucho gusto. Sí, pues si no parecemos mayores, ¿no? Tenemos que disimular. Hay que disimular. ¿Qué es un vicio? A ver, Borges decía que los occidentales somos griegos en el exilio, ¿no? Y realmente los griegos consideraban a los vicios y a las virtudes exageraciones. Cuando la exageración es socialmente negativa, es un vicio. Y cuando es socialmente positiva, es una virtud. Así, por ejemplo, hay vicios que son virtudes. Por ejemplo, ser un workaholic, como los americanos llaman a los adictos al trabajo, es un vicio, pero para esta sociedad es virtud. Para mí sigue siendo un vicio deleznable, ¿no? Vicio, exageración de una cosa antisocial o mala para la sociedad. A ver, vamos a hablar a lo largo de esta mañana de nuestros ídolos. Y vamos a estar escuchando incluso música de muchos de ellos, básicamente los que han hecho pública su adicción. ¿Cómo está? Ahora me quiero meter, vamos a entrar después en el tema Maradona, tenemos muchísimo tiempo, pero digo, para empezar, ¿cómo estamos los argentinos en cuanto a nuestra salud mental? Tuvimos una tierra realmente que es excepcional en muchas cosas. Tenemos una población excepcional, pero estamos bastante perturbados porque estamos siendo rehenes, secuestrados desde hace muchos años por una banda de abogados ladrones que se devienen en políticos. Entonces, eso se sufre mucho. Por ejemplo, yo he pasado varias veces por la experiencia de las hiperinflaciones, experiencias que son muy dolorosas porque nos minan los valores que tenemos. No es tan importante el dinero, pero sí las cosas sólidas sobre las cuales estamos asentados. Posiblemente estamos viviendo una inflación y puede ser que estemos a punto de vivir una hiperinflación o algo semejante. No lo merecemos. No lo merece Argentina en una oportunidad excepcional como ha vuelto a tener después de 100 años, como para poder ser una potencia. Pero repito, estamos en manos, secuestrados, rehenes de una banda de abogados ladrones sin ideología, cómplices entre ellos, que se han adueñado del país. ¿Es suficiente? Sí, por supuesto. Además, claro. Pero digo, los argentinos tenemos, porque quiero que yo acepto, respeto lo que dice, pero me parece que siempre quedamos como un poco víctimas. La sociedad, me refiero, el ciudadano. Y nosotros tenemos responsabilidad, digo, si como usted dice hay una banda de ladrones que nos ha secuestrado es porque en algún momento permitimos que eso sucediera. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra como sociedad? Quizás posiblemente no involucrarnos en la política porque consideramos que la política es algo sucio y nos mantenemos alejados de ella. Pero también es cierto que los que ponen las reglas de juego son estos mismos sujetos. ¿Comprende? Ese es el problema. Estamos en una trampa difícil de salir porque, como dice, hay una poesía excelente de Rudyard Kipling que se llama If. No sé si lo ubican. Sí. ¿No? Si puedes mantener tu cabeza contra tu alrededor, toda la piedra y te cubren. En un momento dice, Kipling dice, la ley transformada en lazo de los pícaros. ¿No? Cuando veas la ley transformada en lazo de los pícaros. Hay diferentes traducciones, la poesía en inglés, ¿no? Y realmente hay una cuestión de que han transformado la ley. Por ejemplo, ¿por qué no tenemos, yo no quisiera hacer una discusión política, porque no soy político, ¿por qué no tenemos sistema de boleta única? ¿Por qué no tenemos sistema de elecciones transparentes? ¿Por qué no ponemos cosas? Venezuela tiene un sistema de elecciones mucho más transparente. A nivel país estamos hablando. A nivel país estamos hablando. Yo creo que tengo mucho respeto por la gente de política de esta provincia. Incluso yo sé, cuando hubo algunos peronistas en el poder acá, como el corredor de autos, que eran gobiernos decentes. Tengo esa información, sí. Tengo esa información y creo que es un gobierno decente. Pero bueno, precisamente es muy difícil, por ejemplo, para un médico que tiene una mentalidad particular de defender la vida, de no atacar, de no hacer daño, enfrentarse a un montón de pícaros inmorales que son abogados. Ahora, sin embargo, estamos en un momento donde se habla de, y uno ve, ciertamente, una enorme militancia política, en esto que decía recién de una sociedad que no se involucra. Bueno, ahora la sociedad está involucrada. Se está involucrando.
Bueno, vamos a entender. Hay una militancia que tiene que ver con las hormonas, que es la militancia juvenil, y que a veces se orienta hacia cualquier cosa. Puede ser Hare Krishna o del Frente de la Victoria. Es decir, esa es una necesidad de la juventud. Pero realmente también hay una militancia con cierta razonabilidad y con cierta maduración, que es la que requiere conocer, que en definitiva la política es una ciencia, el manejo de un país es una ciencia, la economía es una ciencia, y todo eso debe ser por las personas que tengan la idoneidad como para realizarla, no en esta banda de improvisado que tenemos en estos momentos, ¿no? Voy a volver por un segundo a esto que planteábamos en la introducción, que recién en la voz de Oscar Cecchini hablábamos de nuestros ídolos. Por supuesto que vamos a hablar de Diego Maradona, quizá uno de los más grandes ídolos en estos tiempos modernos. Pero ¿nuestros ídolos nos reflejan a nosotros? ¿Por qué? ¿Cuál es la elección? Digo, ¿por qué elegimos a determinada personalidad como ídolo? Mire, para mí siempre fue un ídolo Maradona. Hasta que el día de su muerte yo no vine porque preferí homenajear la vida de una amiga de cumpleaños. ¿El día de su? Muerte. Pero Maradona está vivo. No, yo hablo de Maradona, quien es mi ídolo. Ah. A quien venía a visitar a Rosario. Es otro Maradona. A don Esteban. No, la familia es la misma. Son patricios, son... Bueno, me refiero, no es Diego. Esteban Laureano Maradona me decía, cuida al chico, cuida al chico, porque usted tenía mucho respeto por mí, porque tenía mucho respeto por los psiquiatras. ¿Por qué tenemos de ídolo al otro Maradona? Al de la mano de Dios. ¿Por qué tomamos un modelo tan poco ético? Yo le voy a dar una respuesta del siglo antepasado. Un gran pensador, hoy cuestionado lamentablemente por los americanos, que es Darwin, el que describió la evolución de las especies, vino con un barquito, el Beagle, recorrió el sur, y en un momento iluminado se subió a unos caballos y empezó a caminar hacia el norte. Llegó a conocerlo a Rosas. Hace un comentario de este país. Dice, curioso país en que sus habitantes se ufanan de burlar la ley. Estamos hablando época de Rosas, ¿no? Fíjese usted que notable, esta observación. Fíjese usted, por ejemplo, el arquetipo que buscamos los argentinos. Martín Fierro. Borges, a quien yo tuve el gusto de conversar algunas veces con él, y que admiro mucho y lo admira el mundo, decía, ¿cómo elegimos como arquetipo este delincuente? Un delincuente, realmente. Un sujeto que borracho mata a 2 personas. O a uno, al negro. Ese porrudo que un hombre sea no se va a enojar por eso. Un disparate. En un pueblo de gauchos cuya hazaña para comer era matar una vaca y cortar la lengua para no tener que cuerearla. Le comían la lengua nada más. Y Cruz, que es un sujeto, un renegado, que se van a las tolderías con Fierro. Fierro que abandonó la familia, se hizo un renegado por haber matado también en una forma inopinada a un ser humano. Es un disparate que sea un arquetipo. ¿Por qué nos es tan fácil, casi hasta en algunas personas de manera paroxística, necesidad de calificar, en este caso sería descalificar, la palabra del otro cuando no nos gusta mucho, cuando nos hace algún ruido? Digo, ¿por qué no podemos simplemente respetar que esa es, en este caso, tu opinión, y nosotros no coincidimos? Sí, bueno, son visiones, digamos, infantiles, ¿no? Polarizadas de la vida, en la cual no se miran los grises, sino se ve el blanco y el negro. Entonces este señor escucha y dice, este está la vereda enfrente, este es blanco, y yo soy negro, al revés. Probablemente él sea negro y yo blanco, ¿no? Pero independientemente de eso, es una manera polarizada e infantil, maniquea de ver la vida, ¿no? Y está de moda esto de, porque digo, las palabras son siempre las mismas y las que uno escucha y se repite. Es calificar al otro de gorila, reaccionario, golpista. Lamentablemente hemos reflotado los odios y las pasiones del 50. ¿Pero no se bastardea la historia? Bueno, eso es lo que decía Marx, ¿no? Que la historia de una vez se da como historia y la segunda vez como historieta, ¿no? Sí, o como tragedia. No, una vez como tragedia y la segunda vez como historieta, claro. ¿no? Entonces es una historieta realmente, ¿no? Sí, hemos vivido épocas muy dolorosas, y en los 50 también, no al nivel de los 70, ¿no? Pero si volvemos a separar viento, vamos a volver a cosechar tempestades. ¿Cómo conociste a Diego Maradona? Bueno, yo lo conocí porque su manager fue paciente mío años antes. Guillermo Coppola. Sí, Guillermo Coppola. Y bueno, después hay una relación amistosa después del tratamiento. Con Guillermo me invitaba a alguna fiesta de su familia, o alguna reunión, o en un lugar y nos cruzábamos con Diego y bueno, nos saludábamos. Pero siempre hubo en Guillermo, a quien yo ayudé con un problema, lo hizo público, ¿no? Lo ayudé con un problema parecido, mucho menos a los problemas de Diego. Tenía un problema
Coppola también sí, de él lo ha adicción. dicho públicamente, ¿no? Incluso agradecido que yo saqué de ese problema. Y él me insistía, primero decía, venite a Nápoles a tratar, voy a dejar a mi paciente irme a Nápoles. No es como ahora que yo atiendo por internet. En aquella época, por teléfono era carísimo. Y bueno, y fue consiguiendo que aproximarme a Diego para que en algún momento Diego volviera a tener confianza en las terapias, porque él había sido sometido a un tratamiento compulsivo que lo había alejado mucho de la psicología. Diego también agradeció eso públicamente, que yo lo había reconciliado con la psicología y la psicoterapia, ¿no? Y bueno, sí, así fue, digamos, y fue entrando en una cuestión de ayudarlo. Y bueno, a ver, los médicos ayudamos siempre. Aliviamos a veces y curamos muy pocas veces. ¿Cuánto tiempo estuviste con Maradona? Varios años, hasta que dejó de jugar, exactamente. Mucho tiempo. Sí, hasta que dejó de jugar al fútbol, ¿no? Así en forma profesional. Después él empezó a viajar y se interrumpió el tratamiento. ¿Cuál es la verdadera adicción de Diego? ¿Es la cocaína? A ver, hay una cuestión que tenemos que tener clara. Yo tengo una hija que es muy adicta y que comparte con otra rosarina también muy adicta un deporte que es el remo. Yo también adicto hacia el remo, sí. Bueno, los deportistas de alto rendimiento son adictos a algunas sustancias que se producen en el organismo, que son las endorfinas, las interleuquinas, una serie de sustancias que nos hacen sentir muy bien. Si paran de golpe, tienen que sustituirlas con algo que los haga sentir igual de bien, y por eso vemos a muchos exdeportistas gordos o fumadores pesados, o consumiendo drogas, o haciendo depresiones importantes y suicidios a veces. Entonces hay que entender que un deportista de alto rendimiento tiene que ir bajando paulatinamente y tiene que tener sustituto. Esto lo aprendieron muy bien los rusos con sus deportistas de invierno, que cuando llegaba el verano se volvían todos borrachos. Aparte, los rusos toman a matarse vodka, ¿no? Y no les duraban 2 temporadas los guiadores, hasta que se dieron cuenta que era porque paraban, ¿no es cierto?, el alto rendimiento, que es por de pronto la primera cosa que yo recomiendo en general de hace muchos años como terapia es el ejercicio aeróbico, ¿no? Uno de los grandes males de nuestra cultura es el sedentarismo. Así que de modo tal de que de por sí cualquier deportista es potencialmente un adicto, porque ya es un adicto. Ya tiene un exceso de sustancias que lo hace sentir bien. A ver, para entender, la magia de Maradona. Bueno, ahí vamos. Maradona, yo aborrezco el fútbol, pero yo he visto un video de Maradona en el cual lo muestran un gol, que creo que es el mismo partido de la mano de Dios. Un gol que es un paso de ballet. Él esquiva 6 o 7. Sí, claro, el que empieza en mitad de cancha. Que esquiva. Es maravilloso. Es ballet. ¿No? Incluso Claro. lo he escuchado con música de ballet, no me recuerdo cuál es exactamente. Y uno ve. Y en el mismo partido aparece la mano de Dios. Sí, es cierto. Entonces, esta combinación. Perdón, creo que el otro es uno de los mejores. A ver, los varones que saben más, pero creo que es uno de los mejores goles de la historia del fútbol, ¿no? O el mejor. Sí, quizás hasta hace poco que justamente coincidió con que Diego estaba muriéndose. Y aparece Messi haciendo un gol muy parecido. Exactamente. Y que yo dije que ha muerto el rey, viva el rey, ¿no es cierto? Pero en el mismo partido tenemos el talento monstruoso, y la inteligencia y la tonta picardía criolla. O sea, esa cuestión ventajera, absurda, que nos ha llevado al desastre que estamos viviendo. Perdón, ¿puedo hacer una asociación frente a un psicoanalista, una asociación libre, quizá tonta? Sí. Pero entonces para nosotros Dios es pícaro. Esa es una confusión que tenemos. Es decir, yo creo que, bueno, yo soy agnóstico, ¿no es cierto? Pero yo creo que necesitamos crear dioses, pero necesitamos crear dioses al estilo de los dioses de la antigua Roma. Dioses para cada pecado. Yo digo que, yo siempre, usted es religioso, bueno, yo adhiero a la mitología griega porque había un dios para cada pecado, ¿no es cierto? Un Dios que guste de pecar. Claro, no está mal. sí, y él había semidios, una combinación, una cosa muy divertida y muy promiscua. Bueno, sí, evidentemente necesitamos idealizar gente, pero al mismo tiempo gente que tenga vicios, y a veces vicios ocultables, como este de la pérdida, que realmente nos ha costado se interrumpió antes esta cuestión cuando yo dije, sí, aún estando en la cárcel busqué un abogado decente. ¿Por qué? Porque si no empezamos a pensar en las próximas generaciones y seguimos como los políticos pensando en las próximas elecciones, vamos a seguir hundiéndonos en el barro. Entonces, aunque nos cueste, tenemos que empezar a hacer a veces cosas que no nos convienen, pero que tenemos que pensar que es una cuestión estructural y que tenemos que defender los valores, aún a cuesta de lo que las cosas nuestras que valen. Es cierto que la creación artística está siempre al borde del abismo.
es verdad. ¿Hay algo de autodestrucción No. en la genialidad? Hay en el abismo una atracción que podemos frenar con la creación. Este tema hermoso me permite no matarme o no matar. Este cuadro maravilloso me permite no enloquecer y cortarme la oreja. Es la locura que me está asediando y yo a través de la creación artística produzco una salida temporaria. Del mismo modo que el amor es una salida. Antes habló alguien de que una señora que se enamoró y por eso hay una cosa que se llama en psicoanálisis la fuga en el amor, que es precisamente el enamoramiento que nos saca de algunos problemas. Hipotéticamente, en realidad nos meten más problemas, pero es otra historia eso. De todas maneras, sí, esa fascinación es porque generalmente la creación está al borde del abismo. Y cuando estas personas se rescatan y empiezan a sufrir un poco menos, empiezan a crear mucho menos y mucho menos sensible lo que crean. Sí, aparte como usted dijo en un momento, que por ahí proyectamos nuestros defectos en el otro, ¿no? Entonces es más fácil criticar al otro, el defecto que tiene, y no hacerme cargo yo, de que soy yo la que lo tengo. Sí, también es cierto que hay una confusión muy grande, que por haber muchos talentosos que son locos, mucha gente confunde talento y locura. No tiene nada que ver. Claro. No tiene nada que ver. No, pero sí, a ver, lo que estás diciendo, Roberto, es que si yo, y siguiendo los ejemplos que poníamos, si yo quiero a ese Charlie absolutamente genial, que creaba música maravillosa permanentemente, quiero a ese Charlie al borde del abismo, no a este recuperado. Ese Charlie que nos ha dado tanto goce, es lo mismo que el Mozart. Mozart era un loquito, un maníaco. Sí, claro. O sea, y su creación también le permitía, está también ejemplificado en Amadeus, ¿no es cierto? Le permitía esa creación zafar de la locura, momentáneamente, zafar del suicidio y de la muerte. Esas cosas que nos salvan de la muerte, como el enamoramiento, también es la creación artística. Entonces, muchas veces detectamos, porque Vox Populi, Vox Dei, que ese creador, ese cantante, ese poeta, mejor escribía, mejor producía cuando estaba muy mal. Y cuando realmente encontró cierta dosis mínima de paz, no ya la felicidad, que es una utopía, ahí empezó a ser un peor creador. Bueno, pero eso también puede ser porque, digo, ya corramos un poco la adicción, saquemos la cocaína o el alcohol. ¿Eso también puede tener que ver con que la angustia es creadora? La angustia es uno de los motivos de la creación, como también es uno de los motivos del psicoanálisis, ¿no? Pero a ver, la adicción no es más que la búsqueda estúpidamente encontrando de un anestésico para los dolores del alma. Los seres humanos tenemos miserias. Sí, eso es un sí que me está haciendo una... Sí, correcto. ¿Cuál es la mayor miseria que tenemos? La condición de ser humano. Estamos A complicados. ver, Mark Twain decía una cosa muy inteligente. Decía, cuando conozco a una persona no me importa que sea negra, amarilla, blanca, ni que sea musulmán, judío, católico, protestante. Me basta y me sobra con que sea un ser humano. Peor cosa no podría ser. O sea que ya la condición nos condiciona. La condición nos condiciona. Ahora, ¿qué es la miseria? Porque una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, ¿no? La miseria es la pobreza más la falta de valores. A ver si nos entendemos. A ver, la miseria es la pobreza a la cual se suma la falta de valores. El aborigen nuestro, que fue duramente castigado por la cruz y la espada de los españoles, con el yaconajo, la mita y todas esas cuestiones, no se caracterizaba por ser muy trabajador. Pero el europeo le fue imponiendo de a poco ciertas condiciones. Quisiera que aprovechara mejor esta tierra tan feraz y tan llena de alimentos muy fácilmente asequibles, ¿no es cierto? Entonces fue adquiriendo poco a poco una cultura laboriosa, y cultura tiene que ver con cultivo, tiene la misma raíz la palabra, ¿no? Entonces recorremos el interior, vamos a ver gente pobre, que tiene su rancho, que por ahí ese rancho tiene vinchuca, que tiene su huerta, su chivo, su vaca o su cerdo, su gallina, que transforman la basura en proteína, y que no le falta una gallina por si llega un forastero y un choclo que sacan de la... Tienen pobreza. Esa gente encandilada por las luces o por alguna circunstancia viene hacia las ciudades donde se derrama algo de dinero, como puede ser Rosario, Córdoba, Buenos Aires, y transforman la pobreza en miseria, porque empiezan a vivir en condiciones en donde se suma a la pobreza la pérdida progresiva de valores. La hija que soñaba por ahí con conseguir un buen muchacho empieza a admirar
la prostitución como una forma rápida de hacer plata. El hijo que hubiera aprendido quizás a arar y a saber cuándo conviene sembrar, y se fascina con andar de fierro y apretar algún gil para sacarle la plata y ganar en 10 minutos lo que tardaría un mes en ganar. Esa pérdida de valores es la miseria, lo cual desgraciadamente se va produciendo cada vez en forma más importante, si bien toda esa gente que se arrima en su mayor parte sigue siendo esencialmente trabajadores y se esfuerzan por una cultura del trabajo, el esfuerzo y el mérito del sudor ganando el pan, y una parte progresiva se va corriendo hacia la marginalidad más allá de la pobreza. Pobreza no es delincuencia, pero ciertas condiciones de la miseria generan delincuencia. ¿Y cuál es el espacio en el que hace su entrada las distintas formas de violencia allí? Bueno, a ver, la violencia es consecuencia básicamente de la infelicidad y la falta de paz. El sujeto se transforma en violento como el animal cuando siente su espacio amenazado, sus condiciones básicas amenazadas, ¿no es cierto? O si no, cuando da libre rienda a sus pasiones más primitivas por falta de formación y educación. Porque vamos a ver, no pensemos como algunos estúpidos que desde lugares de poder dicen que el ser humano es esencialmente bueno y la cultura o la civilización lo transforma en malo. Es exactamente al revés. El ser humano es esencialmente malo y a través de la educación, que es esencialmente represión de la violencia y del incesto, se transforma en bueno. Entonces, un sujeto se educa reprimiendo impulsos, postergando el deseo para más adelante. Yo voy a estudiar, ¿por qué? Y porque más adelante voy a vivir mejor si estudio, aunque las ganas que tengo ahora es salir a bolichar y levantarme alguna mina. Pero no, me voy a quedar estudiando porque tengo que presentarme a exámenes y posiblemente dentro de 10 años esté mucho mejor que el que hoy se va al boliche directamente a tomarse una birra y no estudia. Este tipo de cuestiones que tienen que ver con la meritocracia, o sea, el imperio del premio a los méritos, se ha transformado a través de unas pautas culturales nuevas exactamente al revés. Hoy se premia las cosas que no son meritorias. Por ejemplo, un delincuente puede salir inmediatamente y ser considerado una víctima de la sociedad. Un disparate que solamente un alucinado puede pensar que el delincuente es una víctima. Puede ser que quizás en otras condiciones ese sujeto no hubiera sido delincuente, pero lo primero que hace un médico cuando tiene un dedo con gangrena es cortarlo, porque así salva el organismo. Pobre dedo, no tiene la culpa, no me importa, tengo que salvar el cuerpo en su totalidad. Entonces tenemos que volver a pensar esta cuestión de la punición para ver dónde tienen que estar los delincuentes y dónde la gente decente. Porque si no, vamos a terminar todos convencidos dentro de muy pocos años de que es mejor ser delincuente. Hugo desde Fisherton dice cómo tratar a los ladrones de guantes blancos que son muy dañinos, y pregunta si tenés pacientes de ese tipo, pacientes famosos de todo tipo, políticos también, sí, sin dar nombres. Yo no puedo dar nombres, claro. Más de aquellos que han hecho público ellos mismos su condición de pacientes y hablar exclusivamente de las cosas que ellos han mencionado. Sí, algunas veces se interviene sin autorización de un paciente porque podía ser que estuviera en riesgo su vida, como fue el caso Coppola, y sabía que él iba a consentir con que yo pudiera hablar ciertas cosas porque a Coppola lo iban a matar si fracasaba el proyecto que tenían a través de este caso trucho del caso Coppola, ¿no? Entonces corría riesgo de vida serio y salía a ponerle el pecho a las balas, ¿no? ¿Corría riesgo de vida dentro de la cárcel? Claro. Digamos, cuando se dieron cuenta de la macana que habían hecho, le iban a mandar a Olmo para que lo mataran. Entonces yo me dije, bueno, acá tengo que salir a defender el malo de la película, cuando yo salgo a aplicar... ¿Y por qué Coppola? ¿Por qué Coppola? Y porque en la casa de Coppola estaba el número 2 del país siempre, que era Ramón Hernández. Esa es la cuestión. Yo Ramón ¿Qué dato, no? Pues también en Última Cena con Poli Armentano, antes de que lo mataran, Ramón Hernández. Fue a comer después de la sesión que tuvo en mi casa. Se fue de la sesión a comer y después de la comida, cuando se fue para su negocio y de su negocio se fue a la casa, es porque le pegaron un tiro, ¿no? Se habló de Coppola como autor intelectual de ese homicidio. ¿Vos tuviste acá lo tuviste a Coppola? No. ¿No estuvo acá? No estuvo todavía, pero sí. Estamos en contacto, ya en cualquier momento. Pero bueno, si hemos podido coincidir en los tiempos. Guillermo que no es estúpido. Y Poli le debía dinero. Y matándolo, lo único que hacía era perderlo. Así que, aunque más no fuera por eso, no creo que sea un asesino para nada.
Guillermo me lo ha planteado, porque una de las características que tiene que tener un pensador es plantearse todas las opciones, ¿no? Hasta decir, no podrá ser, no, ¿qué sentido tendría? Los Notables, con Sabrina Nardi y Oscar Cecchini.